importante de todas, la que es crucial, porque si no estuvieras acá sentado escuchando, o yo no estuviera acá hablando. Las etapas del desarrollo son solamente 3: preembrionaria, embrionaria y fetal. ¿Cuál de las 3 es la más importante de todas? Porque si no, no estuvieras acá escuchándome, ni yo hablando. La preembrionaria, ¿ok? Esa etapa preembrionaria es muy importante y de hecho dentro de embriología es lo que más toman, por si acaso, la etapa preembrionaria, ¿ok? La etapa preembrionaria se divide incluso por semanas. Son las primeras 3 semanas, porque la etapa, en este caso, embrionaria es de 3 hasta la 8ª semana. Eso es muy importante. Lo que más toman dentro de embriología en ciencias básicas son las 3 primeras semanas y los eventos que suceden en la primera, en la segunda y en la 3ª semana, ¿ok? De manera práctica y de manera sencilla vamos a resolverlo o vamos a ponerlo de esta forma. La primera semana tiene un objetivo, ¿ok? El cual es la implantación, ¿ok? La segunda semana tiene un objetivo, es la formación del disco bilaminar, ¿ok? Que en este caso vamos a verlo después cuál será el disco bilaminar. Y la formación, o en este caso el objetivo de la 3ª semana también tiene otro objetivo, el cual es, en este caso, la formación del disco trilaminar. ¿A partir de quién? Del disco bilaminar. ¿Ok? Cada una de estas semanas es importante y suceden una serie de eventos que van a permitir justamente que se cumplan esos objetivos de cada semana. ¿Ya? Lo que ustedes ven acá en este caso es netamente la primera semana. ¿Ok? Yo sé que hay eventos que evidentemente nos han enseñado con más detalle dentro de la embriología, pero con respecto a cursos donde integran, nosotros tenemos que hacer en este caso desde el punto de vista rentable. Giovanna, ¿no? Giovanna, ¿cómo sabemos qué es lo más rentable cuando tenemos un examen que en este caso tu examen es en 2 semanas? En 12 semanas, ¿no? En 12. ¿Qué sabemos que es lo más rentable dentro de cada segmento? Embriología, genética, ¿qué es lo más rentable? ¿Cómo sé eso yo? ¿Tienes alguna idea cómo sé que es un tema rentable eso? Lo hemos preguntado. Giovanna ha dicho. Ok, evidentemente dentro de lo rentable es lo que verdaderamente me pueden preguntar, sea una pregunta directa o en caso clínico, pero ¿cómo yo me entero de eso? Si soy alumno o si soy docente, porque yo también he sido alumno, como tú, estamos sentados ahí. ¿Cómo sé que es rentable eso? La vez pasada les habló el doctor Gallardo, ¿cierto? Entonces lo que entró por acá salió por allá. ¿Cómo sabemos nosotros los docentes, que somos jóvenes en este caso, cómo sabemos que eso es rentable o no? ¿Ah? El someterme a preguntas. El someterme a preguntas. Esta imagen la vengo utilizando desde que ingresé en el año 2022, en marzo, ¿ok? Y de aquí han salido mínimo 3 a 4 preguntas, netamente, no solamente de la imagen, sino de lo que he estado hablando y sobre todo del tema de la primera semana. Eso es muy importante, ¿ok? ¿Por qué les digo de nuevo, por ejemplo, que las primeras 3 semanas, es decir, la etapa preembrionaria, es dentro de embriología lo que más preguntan tal vez? ¿Por qué? Porque aquí suceden varios fenómenos. Un fenómeno, por ejemplo, que es muy importante, es el fenómeno todo o nada. ¿Alguien sabe qué significa el fenómeno todo o nada? Bueno, te he leído tal vez el Latman, ¿no se acuerdan? Porque suena un poco hipotético, ¿no? Fenómeno todo o nada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien tiene alguna idea? La formación de la módula, la formación de la división. ¿La formación de la división? Sí. ¿A qué te refieres con eso? ¿División de qué? De la que va variando la módula. Ok, lo que estás hablando básicamente es la consecuencia del proceso de la fecundación. Pero, ¿qué significa todo o nada? Si se llega a implantar o no de repente. Ok, por ahí vamos. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Por ahí te tibio el compañero. ¿Qué significa todo o nada? Si ustedes han tenido algún familiar o un amigo, por ejemplo, que les había pedido ayuda porque estaba en una situación incierta de embarazo, creo que ha tenido más de uno, ¿no? Porque evidentemente saben que tú estudias medicina y evidentemente estos procesos los tienes que tener acá
para que justamente le puedas aconsejar verdaderamente, no solamente a tu amigo, puede ser un familiar también, ¿ok? Entonces, estas semanas son muy importantes, porque supongamos, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si una mujer ha tenido relaciones, pero no sabe si está gestando y, por ejemplo, alguna patología muy frecuente en las mujeres, infección del tracto urinario de tipo bajo, ha tomado Bactrim o trimestoprim sulfamethoxazol, que en este caso es una indicación, es un antibiótico que permite justamente tratar las infecciones urinarias del tracto bajo. ¿Qué pasaría? Podría causar una pérdida ¿Por qué podría causar una pérdida? o una alteración. ¿Cuál sería el motivo de la pérdida? Porque pues, está muy bien lo que ha respondido. ¿Por qué podría causar una pérdida? Por el efecto que causa el antibiótico en el cuerpo de la ¿Interfieren con la mujer. síntesis de folatos? Ok, entonces los dos compañeros están haciendo una integración, tanto de un caso, que puede ser común, y en este caso la asociación farmacológica, en este caso. ¿Por qué? Porque el compañero ha dicho que recuerda un poco el mecanismo de acción, en este caso del Bactrim o del trimestoprim sulfamethoxazol. Es decir, cualquier proceso, cualquier fármaco que interfiera dentro de la síntesis de folatos, es decir, de B9, permite justamente que este proceso se vea interrumpido. Entonces, recordemos, ustedes están llevando gineco, ¿no? Ok, están llevando gineco, por ejemplo. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia del primer trimestre? ¿Ya se han enseñado? ¿Todavía? ¿Alguien tiene alguna idea? Hematomas. ¿Ah? Hematomas. ¿Hematomas? Sí. ¿De dónde? No, hemorragia del primer trimestre. Claro, la Son causa más abortos. frecuente de hemorragia del primer trimestre. Abortos. Abortos. Pero- Abortos, y en este caso los abortos espontáneos. ¿Ok? ¿Y por qué puede suceder eso? 1, alcohol. 1, 2, Drogas. algún antibiótico que interfiera dentro de la síntesis de folatos, o que tenga algún proceso en el cual, o que tenga algún mecanismo de acción que interfiera en cualquiera de estas semanas. ¿Ok? Entonces, ese es el fenómeno todo o nada. ¿Qué quiere decir? Que si tú tomas algún, por ejemplo, antibiótico teratógeno, ¿ok? No estarías acá escuchando, ni siquiera yo tampoco estaría hablando, simplemente sería pérdidas o aborto, ¿ok? Entonces, si tú tomas un antibiótico el cual es no teratógeno, eso evidentemente en este caso va a permitir que justamente sigas todo el proceso de la división celular y el objetivo de cada semana, ¿ok? Entonces, ese fenómeno todo o nada es muy importante, ¿ok? Sucederá lo mismo a partir del periodo comprendido entre las 3 y 8 semanas. ¿Sucederá lo mismo? ¿Fenómeno todo o nada? No, no. Entonces, ¿qué es lo más probable? Supongamos que yo tomo un teratógeno. Supongamos la paciente tiene alguna patología y toma, por ejemplo, warfarina. Sabemos que la warfarina, se lo van a enseñar en gineco, en este caso es teratógeno, es categoría X. No porque produce malformaciones fetales, Sí. pero ¿por qué no produce aborto? Porque produce malformaciones, pero no aborto. Porque no hay un problema al momento de que, o sea, para producirse un aborto es el desprendimiento de la implantación, o que no se implantó bien, o un desprendimiento. En cambio, en el otro es más que todo el desarrollo de este, y es una alteración. ¿Y crees que lo que me estás diciendo tiene coincidencia con las semanas del desarrollo de embrionario? Porque Es decir, no sé mucho si es- si por ejemplo, alguien, una gestante en este caso, que no lo sabe evidentemente, toma algún antibiótico o algún fármaco que interfiere en el desarrollo embrionario comprendido entre las 3 y las 8 semanas, que es ¿qué periodo embriológico es? Embrionario. Embrionario como tal, produce malformaciones. Por ejemplo, ¿qué puede producir la warfarina? Focomegalia. ¿Mm? Focomegalia. Focomegalia se llama focomelia y no es asociado a la warfarina, eso es a la talidomida, lo que están mencionando. ¿Qué puede producir la warfarina? Malformaciones craneofaciales, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, los yecas que pueden producir, o están indicados los yecas en la gestación. No están indicados, por ejemplo, la famosa preeclampsia que ustedes le van a preguntar a diestra y siniestra en gineco. Dentro de la clave azul del manejo, en este caso de la preeclampsia, no está indicado yecas, ni ARA2. ¿Por qué? ¿Qué pueden producir? ¿Cómo se dice? Oligohidramios, malformaciones renales. Entonces, lo que quiero llegar es esto, básicamente. Si uno toma algún fármaco en el periodo embrionario, no va a ir al aborto, sino a malformaciones. Si uno toma algún fármaco contraindicado en el embarazo, en las primeras 3 semanas, ocurre allí el fenómeno todo o nada. Es decir, aborto o el embarazo sigue su curso. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, como les estaba diciendo, la primera semana es justamente dentro de todos los procesos que suceden en esta, está estigmatizado a través de estigma. ¿Ok? Vamos a imaginar, por ejemplo, alguien acá su cumpleaños es en octubre, noviembre. ¿Alguien? Ok, entonces la compañera, por ejemplo, el producto San Valentín, normalmente. ¿Ok? Entonces, 14 de febrero, San Valentín. ¿Ok? Imaginemos que acá estás tú. ¿Ok? Acá estás tú. Y evidentemente, durante el proceso de, después, bueno, en este caso el proceso de el espermatozoide para que pueda llegar hasta el sitio de la fecundación, pasa por dos procesos claves. ¿Cuáles son? La capacitación, pues, ¿no? ¿Ah? La capacitación era... Muy bien. La primera es la capacitación. ¿Cómo se capacita el espermatozoide? ¿Gracias a quién? Al moco Muy cervical. bien, justamente la lubricación, en este caso de la vagina. Y el otro, ¿cuál es el proceso más importante? ¿Cuál es el proceso para que justamente permita penetrar la zona pelúcida del huevo? ¿Cómo se llama? Se preguntan en preembrionario. Proceso que permite la penetración del espermatozoide del huevo para que suceda la fecundación. La reacción acrosomal no Muy es bien, la reacción acrosómica. En la cabeza del espermatozoide, ¿okay? Porque este es el flagelo, ¿okay? Hay una serie de enzimas. Por ejemplo, el principal, en este caso, el principal carbohidrato fuente en este caso, de alimentario del espermatozoide, la fructuosa. ¿Okay? Por eso es que usualmente cuando una pareja va a, en este caso, a consejería, ¿okay? El ginecólogo, en este caso especialista en consejería, antes de tener las relaciones sexuales, siempre, por ejemplo, uno de los cambios de estilo de vida, más allá de ese reporte, la alimentación es muy importante. Y antes, por ejemplo, le piden como una fruta. Una fruta en este caso aplica un fructoso, sobre todo manzana, sobre todo en este caso durazno, etc., que le permite justamente darle mayor capacidad nutritiva al espermatozoide. Obviamente hablando desde el punto de vista si la causa de la infertilidad es el hombre. Porque ¿cuál es la causa más frecuente de infertilidad? No. El hombre no es. ¿Por qué creen que existe el término viejo árabe? No, porque no existe. ¿Cuál es la causa más frecuente de infertilidad? Mujer, hombre. La mujer, bueno, ¿no? Mujer. ¿Y la causa más frecuente? Los miomas, puede ser. No. El problema, ¿en qué parte del trato genital femenino estaría el problema? ¿En la vagina, en el útero, en la trompa o justamente en el ovario? Acuérdate, es como la vía expresa. Acá estás tú eres un carro, quieres llegar a tu casa, porque aquí vas a dormir, vas a bañarte, vas a comer. Tienes que pasar, supongamos que vienes de Chorrillos a, supongamos en Isidro, tienes que pasar por la vía expresa, por la Costa Verde, luego subes. Entonces, todo ese camino, ¿qué pasa si hay una obstrucción? Por ejemplo, se chocaron 3 metropolitanos, como sucedió la semana pasada. ¿Vas a llegar? No. Vas a llegar más tarde, o no llegas. Entonces, por ese trayecto, es decir, la trompa es la causa más frecuente, en este caso de infertilidad, sobre todo desde el punto de vista de la mujer. Cualquier alteración en la trompa. ¿Qué patologías pueden alterar la trompa? Muy bien. Enfermedad pélvica inflamatoria. Que ya lo van a ver cuáles son los causantes, por ejemplo, el gineco. Otra de las causas, compañera, seguimos en la misma trompa. ¿Las adherencias? Muy bien, las adherencias post-legrado uterino. ¿Okay? El legrado uterino está indicado a partir de los embarazos que tienen un poquito más de 12 semanas. Porque antes es el ameo. El ameo no es un legrado, en cambio en el legrado es un raspado. Seguramente cuando sean externos o internos ya van a poder hacer un legrado, en este caso uterino, que es como literalmente como si partieras una galleta, así suena igualito un legrado. ¿Ya? Otra de las cosas, por ejemplo, cualquier cirugía o cualquier, en este caso, alteración en la permeabilidad de la trompa. ¿Okay? Entonces, cualquier patología, sea infecciosa, quirúrgica, que pueda alterar la trompa, ya de por sí es un riesgo de infertilidad. ¿Ok? Entonces, los procesos, no te olvides, capacitación y reacción acrosómica. Cada uno tiene una finalidad y un objetivo. El lugar de la fertilización, preguntado casi siempre, dentro de ciencias básicas, es en este caso el tercio externo de la ampolla. ¿Crees que es una coincidencia que el embarazo ectópico, la causa más frecuente, o el lugar más frecuente de embarazo ectópico sea la ampolla?
¿Tendrá algún sentido? ¿Qué es el embarazo ectópico? Sí. Están en OPSE, ¿cierto? Sí, sí. Porque nosotros también vemos su sílabo de gineco. ¿Están en OPSE? Sí. ¿Qué es el embarazo ectópico, la definición? Implantación no adecuada. Implantación fuera del de útero. la cavidad uterina. ¿Ok? Entonces, justamente, ¿cuál es la causa más frecuente o el lugar más frecuente del embarazo ectópico? Trompa. No fuera de la cavidad uterina. El lugar más frecuente del embarazo ectópico. En el infundíbulo, ¿no? ¿No? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esta zona? El circulito verde. Ampolla. Ampolla. Justamente, la causa más frecuente en el 90% del embarazo ectópico es la ampolla. ¿Por qué? Porque es en el lugar donde ocurre la fecundación. Tanto tú, que llegaste acá, y junto con el huevo. Evidentemente, dentro del algoritmo, ustedes, por ejemplo, de embarazo ectópico van a ver que se le pide beta-HCG, se le pide un montón de cosas. Pero lo más importante es que la beta-HCG tiene que duplicarse a las 48 horas. Ese es un criterio clave. ¿Ok? Tú no puedes intervenir a alguien si la beta-HCG no se ha duplicado. ¿Y por qué creen ustedes que ese criterio de beta-HCG que se duplica en las 48 horas es importante? ¿Quién secreta beta-HCG? ¿Qué patología? ¿Quién secreta? ¿Qué estructura anatómica secreta la beta-HCG? El sincitio trofoblasto. Sincitio trofoblasto. Entonces se entiende que el sincitio trofoblasto es el que está en contacto con los vasos maternos, ¿cierto? Entonces, aquí se tendría que duplicar la beta, si es un embarazo ectópico. No, pues ¿por qué? Porque los vasos maternos, acuérdate de la capa del útero, endometrio, miometrio y perimetrio. Aquí, evidentemente, la cantidad de vasos maternos casi se quintuplica, o por así decirlo, porque tiene mayor cantidad de vasos maternos a diferencia de la ampolla. Entonces aquí, evidentemente, un embarazo no viable, ¿cómo lo vemos? Que no hay una duplicación de beta-HCG en las 48 horas. En cambio, si se implanta de manera correcta, que en este caso debería ser a nivel de la capa funcional del útero, ¿cómo se llama? El endometrio. Endometrio. Aquí, evidentemente, el que invade primero es el sincitio trofoblasto, el que secreta beta-HCG, para que en este caso pueda dosarse. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las cosas importantes. ¿Por qué el embarazo ectópico no va a progresar? Y porque sí, un embarazo normal a término, o que va a ser supuestamente a término, va a tener o va a progresar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos en este caso, este sitio hemos preguntado, ojo, ¿ya? No te olvides la polla. Por una serie de procesos o de divisiones, ¿ok? Tenemos en este caso, dentro de lo que preguntan acá, módulo. Aproximadamente tiene una cantidad de 16 a 32 células aproximadamente. ¿Ok? Todo este proceso es llamado mitosis. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? ¿Ah? ¿Ok? ¿Qué más? Ya, ¿y por qué les pregunto cuáles son las fases de la mitosis? ¿Qué tendría que ver eso? Estas células de aquí pueden hacer mitosis, el espermatozoide y el óvulo. ¿Verdadero o falso? El óvulo. No pueden. ¿Ok? Estos de acá hacen meiosis. Tú, porque así eras tú, vas a hacer mitosis. Para que puedas llegar a mórula, tienes que hacer un proceso de mitosis. Acá, en este caso, es un proceso de meiosis. Y aquí vamos con otra pregunta de ciencias básicas. Y vamos a un dicho popular. ¿Quiénes son más maduros, los hombres o las mujeres? Compañeros. ¿Qué dice la experiencia? ¿Ah? Por supuesto. Y también la ciencia lo respalda. ¿Por qué, compañero? ¿Por qué la ciencia respalda que las mujeres son más maduras que los hombres? Porque puedes hacerlo con tu tóxico, le puedes decir yo soy más madura que tú. Me respalda la ciencia. Sí te respalda la ciencia. ¿Por qué son más maduras las mujeres? ¿Alguna femenina que quiera respaldar su evidencia? No tanto. Por la producción del ovocito, por ejemplo, que se produce por la producción de los ovocitos, que se da intraútero, y en el varón pues se da en el... ¿De qué meses? A ver, ¿un mes? Dos meses. ¿Ves que una femenina? Porque le está ganando acá a un hombre. Por la cantidad de
En la semana 4, Ok, no tanto. en el primer mes. Al quinto mes de la edad fetal, todos los ovocitos que van a perder, en este caso las mujeres, ciclo a ciclo, mientras sean fértiles, hasta el que llegue la menopausia, se han formado al quinto mes. En cambio, en el hombre no. ¿Cuándo comienza, por ejemplo, en el hombre la formación o la meiosis, en este caso, meiosis 1, meiosis 2 y todo ello de los espermatozoides? En la pubertad. En la pubertad. Por esa razón, cuando lleguen a pediatría, van a ver que el primer signo de la pubertad en el hombre, ¿cuál es? ¿Cómo te das cuenta? Tú no tienes el ojo de Iron Man para ver que se está dividiendo los espermatozoides. ¿Ah? Sueños húmedos, no tanto. Cambios. Los cambios. Cambios. Aumento del volumen testicular. En cambio, en la mujer, al quinto mes ya se han formado todos los ovocitos. Y hasta que llegue, evidentemente, por un pico de LH, cuando llegue el proceso, en este caso, de la menarquia, ciclo a ciclo va a perder uno que otro ovocito y así sucesivamente. O que evidentemente se llegue a un embarazo como tal. ¿Ok? Entonces, para las mujeres, que en este caso se pelea con el tóxico, etc., tienen evidencia científica y evidencia de la vida. ¿Ok? El quinto mes de la edad fetal, todos los ovocitos se han formado. En cambio, en el hombre no. Recién sucede en la pubertad. ¿Ya? No se olvide. ¿Ok? Entonces, evidentemente, mientras pasan los días, ¿ok? Este de acá es el que tiene que acordarse. Siempre preguntan, ¿en qué fase justamente del cigoto se sucede la implantación blastocística? ¿Cuándo sucede? No sucede en un día exacto, ¿ok? Sucede tan pronto como al sexto día y tanto como hasta el 10º día. En ese lapso, de 6 a 10, puede suceder la implantación del blastocisto. ¿Ok? Entonces, esa es la finalidad de la primera semana, la implantación. ¿En qué fase? Blastocisto. ¿Ok? El blastocisto tiene dos, en este caso, masas celulares. Como ves en la parte de arriba, ¿ok? Tiene el embrioblasto, que eres tú, y el trofoblasto, que en este caso es nuestra bolsa, es decir, la placenta. ¿Ok? Esas son las dos masas celulares que posee en este caso el blastocisto. No te olvides, ese rango se ha preguntado bastante. ¿Ok? Sobre todo, si te das cuenta, como es un rango de 6 a 10, es una pregunta, vale la redundancia, muy preguntable en los exámenes de las PCs, que son para llenar. ¿Ok? Entonces, no te olvides de eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esta primera semana o el objetivo? ¿No? Ok. Entonces, ¿creen ustedes que aquí hay, por ejemplo, otras patologías? Hemos hablado de aborto, hemos hablado de embarazo ectópico. ¿Alguna otra patología, alguien que se haya leído un poquito más? ¿La mola, doctor? ¿Ah? ¿La mola? Mola. Mola. Eso es muy importante porque dentro del gineco van a ver que dentro de las causas de la hemorragia del primer trimestre es justamente la mola. ¿Ok? ¿Por qué? Aquí vayamos al finalizar la segunda semana, la primera semana, o iniciar la segunda semana. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente, como les había mencionado, acá está la explicación de por qué un embarazo ectópico no progresa, en cambio un embarazo normal sí, porque date cuenta que el sincito trofoblasto es el que está invadiendo, ¿ok? En este caso, el sincito trofoblasto es el que invade, está en contacto con los vasos maternos, para que justamente su principal objetivo es producir la beta-HCG. ¿Cuál es el objetivo de la beta-HCG? ¿Para qué? Es importante. Muy bien, lo que hace en este caso es estimula el cuerpo lúteo para que produzca ¿qué cosa? Progesterona, la hormona del embarazo. Progesterona. ¿Ya? Entonces, eso netamente es importante. Ahora, si tenemos un sincito trofoblasto, hay un citotrofoblasto. Ojo, estamos hablando aquí las dos capas de quién? Del embrioblasto que hablamos de la masa o del trofoblasto, del blastocisto. Del trofoblasto. No te olvides. No estamos hablando aquí absolutamente nada del embrioblasto. Bueno, el blastocisto tiene dos masas: embrioblasto, trofoblasto. ¿Ok? Acá estamos hablando del trofoblasto que se divide en sincitio y citotrofoblasto. Ahora vamos con una patología, por ejemplo, en la época o en la patología de la mola, ¿ok? Porque es importante recordar o mencionar al trofoblasto y a su vez la división de cada uno, sincitio y sitio. Porque
el sincitio, como ya sabemos, secreta beta-HCG, que tiene un objetivo, ¿cuál era? Estimular el cuerpo lúteo para que produzca progesterona. ¿Hasta qué semana? Todo el embarazo, ¿no? Todo el embarazo, ¿no? Ah, el cuerpo lúteo sirve para todo el embarazo. No, el cuerpo lúteo es la semana. No. ¿Hasta qué semana? 6. Esos hitos de desarrollo del embarazo son muy importantes porque coinciden con patologías. Por ejemplo, la hiperemesis gravídica, usualmente ¿a qué semana ocurre? Cuando comienza con toda la sintomatología, náuseas, vómitos, de asco a la comida, no quieren comer. Cuarta semana. ¿Ah? ¿Segunda semana? Cuarta semana. ¿No? ¿Cuánto más o menos? Cuarta, porque el pico máximo. Al finalizar el tercer mes. ¿Por qué sucede la hiperemesis gravídica? Por el pico de beta-HCG, que es compatible con un embarazo totalmente viable. En cambio, las primeras 12 semanas hay poquito beta-HCG, pero que permite justamente que el embarazo siga, hasta que alcance justamente y tome un rol protagónico. ¿Quién tomará un rol protagónico a partir de las 12 semanas que secreta grandes cantidades de beta? ¿Qué parte le presenta? Bueno, la placenta tiene dos caras, cara materna y cara fetal. ¿No? ¿Cuál será? La materna. ¿Ah? La materna. La cara materna parte sin citotrofoblasto. Eso es importante, ¿ok? Porque todo en este caso se remonta a la parte, como le digo otra vez, preembrionaria. ¿Ok? Entonces, cuando suceden, por ejemplo, las náuseas, los vómitos, justamente en la gestante, coincide que está justo en el tercer mes o la 12ª semana. ¿Por qué? Porque allí el pico de beta-HCG es máximo. Y ese pico de beta-HCG incluso le puede ocasionar toda la clínica de hiperemesis gravídica. ¿Ok? Entonces, creo que sin sitio está zanjado. Citotrofoblasto. Este sí es el que tiene la capacidad mitótica. ¿Ok? Y esto justamente, ¿crees que tendrá sentido la capacidad mitótica del citotrofoblasto con la mola? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la mola en este caso es un proceso invasivo. ¿Ok? Es un crecimiento exagerado, donde evidentemente, supongamos, tienes una gestación, una gestante confirmada, ¿ok? Por beta cuantitativa, pero tú le encuentras en beta cuantitativa 100.000 unidades de beta. ¿Crees que sea compatible justo por la semana? No. Obviamente no. ¿Y qué clínica crees que va a tener una paciente con muela? Similar a la hiperemesis gravídica. ¿Por qué? Porque justamente por esta beta-HCG. ¿Ok? Entonces, evidentemente, conforme avanza la semana, aumenta la cantidad de beta-HCG. Si avanza la semana a una cantidad desproporcionada de beta-HCG, esto produce patología. En este caso es un parámetro diagnóstico, un criterio diagnóstico de la famosa mola. ¿Cuántos tipos de mola existen? 2. ¿Cuál es la más frecuente? No es parcial y completa. Parcial y completa. Ajá. ¿Cuál es las dos? La parcial. No. La completa. La completa. ¿Y por qué? Porque justamente la completa, ¿de quién es la culpa? ¿Papá o mamá? ¿El papá? Justamente el óvulo carece de, en este caso, de cromosomas, y todos los cromosomas son paternos. Por eso el querotipo, ¿cómo será? 46XX. En el 90% también puede ser XY, pero en el 90% son netamente por parte del papá. En cambio, la muela, en este caso incompleta, es en este caso algo más raro. ¿Ok? Allí, en este caso, puede ser un óvulo con cromosomas y, en este caso, 2 espermatozoides que contaron el mismo. Por eso que tú ves el cariotipo 46XXY. ¿Te das cuenta? Porque hay 3, en este caso, 3 cargas genéticas. 2 de papá y 1 de mamá. Eso ya le van a explicar, por ejemplo, cuando vivo en kinder. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la segunda semana? La formación del disco bilaminar. Ahora, ¿de dónde saldrá el disco bilaminar? Justamente de lo que no hemos hablado, del embrioblasto. ¿Ok? Acuérdate otra vez, esto es importante. El blastocisto es embrioblasto, trofoblasto. ¿Ok? Del embrioblasto salen otros dos, el epi y el hipoblasto. ¿Ok? Entonces, nosotros no se supone que hoy tendríamos que hablar de hemato,
Porque estamos hablando de primero la etapa preembrionaria. ¿Cuál es el primer órgano hematopoyético extramedular? Saco vitelino. El saco vitelino tiene un origen a partir del hipoblasto. ¿Ok? Entonces, al finalizar la segunda semana, ¿ok? Vas a tener tu saco vitelino, que es lo que justamente uno de los hallazgos ecográficos, ¿ok? Con la cavidad amniótica y el epiblasto, ¿ok? A partir de este va a suceder el objetivo de la tercera semana. ¿Cuál es el objetivo de la tercera semana? La formación del disco trilaminar. ¿Ok? Y esto de acá, en este caso, la formación del disco trilaminar, es decir, por un proceso llamado gastrulación, que sucede aquí en Perú, ¿ok? Es una clave ya de hace mucho tiempo que se prioriza el día 21. Día 21, el proceso de la gastrulación. Pero si te gusta leer, en este caso literatura gringa, etc. de otro lado, la gastrulación puede suceder al finalizar la segunda semana o el día 16, que coincide al finalizar la segunda e iniciar la tercera semana. ¿Ya? Pero aquí en Perú, y la clave que nosotros vamos a validar si te preguntamos eso, día 21, gastrulación. Entonces, ¿qué es la gastrulación? La formación del disco trilaminar. El paso del disco bilaminar al disco trilaminar. al disco trilaminar. ¿Cuál será el disco trilaminar? En este orden, de arriba hacia abajo, ecto, meso y endodermo. Entonces sabemos que todas las estructuras del cuerpo humano tienen un origen en este origen embriológico. Ecto, meso y endo. ¿Okay? ¿Cómo sucederá esto? Date cuenta que del epiblasto, como te vuelvo a decir, se forma este famoso surco primitivo. ¿Ok? Estas células van a comenzar a viajar, ¿ok? A través de este surco primitivo. ¿Para qué? Para que puedan impaginarse. Como te das cuenta acá, se impaginan. Y la primera capita que sale es el ectodermo. La capa más inferior de todas es el ectodermo. Y el que está entre las dos es el mesodermo. ¿Ok? Más o menos este es el proceso, como puedes ver en las imágenes, de la impaginación, de la migración de las células epiblásticas para la formación de las tres capas. No te olvides, ecto, meso y endo. ¿Ok? Y el producto final de la gastrulación, para la redundancia, se llamará gastrul. Por la formación tanto, o la migración, o mejor dicho, la desaparición del surco primitivo que hemos visto allí, la formación de las tres capas, y abajito estará el epiblasto, que va a dar después el saco vitelino, y evidentemente a través de la sangre va a comenzar a nutrir todo el proceso. Entonces te das cuenta de toda esta serie de procesos, o el objetivo de la primera, segunda y la tercera semana. Tiene sentido que, por ejemplo, si volvamos al caso anterior, o al primer caso, una gestante, una persona, en este caso una mujer, que tome algún fármaco telatógeno, tiene sentido que lo que les he mencionado fue el fenómeno todo o nada. ¿Podrá desarrollarse? Para nada. ¿Ok? Si a partir de aquí, es decir, a partir del periodo embrionario, que es de la tercera hasta la octava semana, vuelvo a decirlo, toma algún teratógeno, aquí se producen las malformaciones congénitas, pero no va a ir a aborto, ¿ya? Malformaciones congénitas. Si sucede antes, fenómeno todo o nada, o que el embarazo siga su curso normal. ¿Entiendes? Ya. ¿Ok? Muy bien. Algunos datos adicionales con respecto a esto. Yo les pregunto, ¿crees que este proceso de aquí tenga que ver el sistema inmune? ¿Por qué el sistema inmune de tu madre no te rechazó? Si me estás escuchando el libro, igual que mi madre. Porque no hay sistema de histocompatibilidad. ¿Ah? No hay sistema de histocompatibilidad. Muy bien. ¿Y eso qué es, compañero? Reconocimiento de las células protectoras, ¿no? Como las propias células. ¿Qué te otorga el complejo mayor de histocompatibilidad? La respuesta innata y adaptativa. ¿Ah? La respuesta innata y adaptativa. Ya, pero ¿cómo sucede? ¿Cómo el complejo mayor de compatibilidad permite justamente que una respuesta innata, que es la primera respuesta, y la adaptativa, que es la comunicación de la innata con la adaptativa, para que se forme la adaptativa? Por ¿A los través de quién? Receptores Receptores. ¿Qué receptores? de membrana. ¿De quién? Tejido interno.
De Cuando CD8, no TG, pero estamos hablando de inmunidad adaptativa. de CD8 a CD4, la presentación, ¿Cómo? ¿La presentación de qué? presentación antígena de La CD8 a presentación CD4. antigénica. Ok, entonces todo este proceso, como bien dijo el compañero, no tiene que ver en complejo mayor de histocompatibilidad. Y a su vez, existen en este caso el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Quién produce el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿El sincitio, te hablas? ¿Ah? ¿El sincitio, te hablas? ¿O cuál? No. ¿Cómo se produce el complejo mayor de histocompatibilidad? A través del, ¿has escuchado HLA? Antígeno leucocitario humano. Sí. El antígeno leucocitario humano, el famoso, el HLA, ¿ok? Es el que va a permitir justamente la formación del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Creen que exista acá HLA? Por supuesto que existe, pero evidentemente algo tiene que suprimir este proceso. Dentro del antígeno leucocitario humano tenemos el clásico, que son A, B, C, D, E, y el atípico o el no clásico. Dentro del no clásico, el que quiero que se acuerden acá, el que tiene importancia en el proceso es el antígeno leucocitario humano subtipo G. Este de acá, antígeno leucocitario humano subtipo G, hace que se suprima ¿quién? Ahora sí, ¿cuáles son los caballos de Troya del sistema inmune innato? Innato. Los natural killer. Natural killer. Entonces, justamente, ¿qué es lo que hace natural killer? ¿Destruyen? ¿Va a destruir acá en un embarazo viable? No. No, ¿Qué es lo que hace el antígeno leucocitario humano? lo suprime. Suprime la Los acción de las killer. natural killer. Y así el embarazo puede progresar. Y el sistema inmune materno no elimina, en este caso, el desarrollo y pueda progresar el embarazo. ¿Se entiende? Obviamente existen muchísimos más procesos inmunológicos, pero estos son tal vez algo un poco más rebuscado que han preguntado alguna vez acá. ¿Ok? El antígeno leucocitario humano subtipo G. Pregunta, que seguramente ya la revisaron, o es recordar cómo la natural killer hacen, o son los caballos de Troya, cómo destruyen tanto células marcadas, como en este caso células infectadas por virus, por ejemplo, o las cancerígenas. ¿Mediante qué mecanismo? ¿Ah? No. ¿Por qué tuvo una acción anterior los cercanos? Fagocitosis. Se crean ¿Fagocitan ellos? No. ¿Cuáles son los fagocitos? Los macrófagos. Macrófagos. Macrófagos por excelencia, ¿cuál más? Monocitos. ¿Monocitos? No. ¿Células dendríticas? Células dendríticas es el que nunca tienes que olvidarte. El principal fagocito por excelencia son las células dendríticas. El otro, que también tiene un rol importante, son los macrófagos. ¿Y cuál será un tercero? La glía no es La glía es el macrófago en el sistema nervioso central. Acuérdate que el macrófago depende del tejido. Cuando está en sangre, ¿cómo se llama? macrófago. No, Monocito. monocito. Y cuando está en tejido, ¿cómo se llama? Recién macrófago depende. Por ejemplo, si es en el hueso, ¿cómo se llamará? Osteoclastos. Si es en el sistema nervioso central, glía o microglia. ¿Ok? En hígado, Células Rufe. ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual natural killer produce destrucción celular? Por el mecanismo de perforinas y granzimas. Eso nunca te olvides, ¿ok? Tiene un mecanismo, perforinas y granzimas. Su propio nombre lo dice, perforinas. Forma un poro o perfora la célula y las granzimas son el complejo enzimático que entra y comienza con la destrucción celular. Y así, cuando sucede destrucción celular, el poro, ¿qué es lo que hace? Hay un flujo o permite un flujo de salida de iones, ¿ok? Y acuérdate que la lisis celular es netamente producto de la salida de cationes y de la entrada de aniones. Entonces eso produce un equilibrio o un daño celular y eso origina apoptosis. ¿Cuáles son las vías en este caso de apoptosis? ¿Ok? La intrínseca, ¿cómo se llama también? Esos son términos generales de patología, lo que estoy preguntando sobre apoptosis. Patología general. Vías de apoptosis acompañadas con intrínseca y extrínseca. ¿Cómo también se llama la vía intrínseca?
¿Ah? Las dos son por caspasas. Uno por caspasa 8, otro por caspasa 9 y 10. Vía de apoptosis se ha preguntado acá también, por si acaso. ¿Ok? Revísenlo. ¿Ya? Eso es patología general. ¿Ok? Entonces, mediante el mecanismo de perforinas y granzimas que a través de la apoptosis va a suceder en este caso la muerte celular producto de las natural killer. ¿Ok? No te olvides que en este caso las células natural killer son pertenecientes al sistema inmune innato. No. ¿Cuál será el caballo de Troya adaptativo entonces? La T. ¿Cuál T? CD. CD8. ¿Será CD4? No, CD4 tiene otra función, que es más importante, no es destructiva, sino permite despertar al B. ¿Para qué? Para que el B pueda producir los famosos anticuerpos. ¿Ok? Linfocito B, célula plasmática, producción de anticuerpos. Ese es el rol de la C. ¿Ok? En cambio, CD8 es el que tiene el mismo mecanismo por perforinas y granzimas y a través de apoptosis y destrucción celular. ¿Ok? Entonces aquí evidentemente les hago una pregunta. ¿Somos como unos parásitos cuando comenzamos a nacer? ¿Cuando comenzamos a desarrollarnos? Sí. Claro. Nosotros en este caso vamos a comer absolutamente todo lo que la mamá coma. ¿Ok? Y evidentemente parte del sistema inmune lo que va a hacer es evidentemente evitar ese rechazo a través de una serie de mecanismos. Ausencia de complejo de compatibilidad, presencia del HLA subtipo G, que inhibe las natural killer. ¿Cómo se llama todo este complejo o todo este concepto inmunológico? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Privilegio inmune. Privilegio inmune. ¿Sucederán en algunas partes del cuerpo también el privilegio inmune? Un montón. Por ejemplo, cuando sucede algo en el ojo, cuando sucede alguna patología en el ojo, ¿por qué creen que a los pacientes tienen que sacar de todas maneras el ojo? No le pueden quedar con el ojo. Salud, porque sucede este mismo proceso de que el sistema inmune no va a poder reconocer cuál es el ojo bien. Y lo que va a hacer es poder atacar al ojo dañado. Entonces hay que sacar el ojo que evidentemente tiene alguna lesión. Otro lugar, por ejemplo, a nivel de testículo, en la barrera hematotesticular, nuestro sistema inmune no va a poder, en este caso, atravesar, porque se atravesaría la barrera hematotesticular, salud, destruiría los espermatozoides. En el ovario también sucede. Okay, este concepto de privilegio inmune se pregunta mucho. ¿Ya? No te olvides. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a las 3 semanas? Hemos hablado de MOL, embarazo ectópico, hemos hablado del objetivo de la primera, el objetivo de la segunda, el objetivo de la tercera, fenómeno todo nada. ¿Algo no quedó claro? Doctor, el saco vitalino, disculpe, ¿dijo en el EPI o en el hipoblasto? Hipo. Hipoblasto. No te olvides. El EPI, ¿ok? Vamos a poner una imagen acá. A partir del epiblasto, en la primera imagen, en la primera que ven ustedes acá, a partir del epiblasto va a formarse este surco primitivo, que a través de las células epiblásticas van a formarse las 3 capas, ecto, meso y endo. El hipoblasto simplemente está debajo. ¿Para qué? Para que pueda nutrir y seguir desarrollándose esas 3 capas, que a partir del hipoblasto van a formarse el primer órgano hematopoyético extramedular, llamado saco vitelino. ¿Ok? ¿Y por qué digo que es extramedular? Porque también las células, en este caso, las células hematopoyéticas, ¿ok? Se hacen, el proceso de la formación de estas células sucede a partir de la semana 18, cuando se hace a nivel medular. Y eso es muy importante porque seguramente habrán leído que dentro del desarrollo o dentro del desarrollo de las células hematopoyéticas tenemos diversos órganos. Tenemos saco vitelino, tenemos vaso, tenemos hígado, etc. Y cada uno tiene una división, una fase hepática, fase mesoblástica, etc. Pero a partir de la semana 18 recién comienzan a producirse en la médula ósea. Y ese es un hito también importante dentro de la parte hematológica. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, no te olvides, por favor, nunca el blastocisto, ¿ya? ¿En qué fase se implanta? Otra de las cosas, olvidé mencionar, ¿en qué fase de la mitosis sucede? Habíamos dicho que a partir del 5.º mes, todos los ovocitos que va a perder, en este caso la mujer, mes a mes, en el producto de la menstruación, ya se van a formar. ¿Ok? Cuando nacen, ¿ok? Están ¿en qué fase de la mitosis?
La mitosis. Metafase 2. ¿Ah? Se estaciona Metafase 2. Cuando nacen. Profase. Profase 1. Pero Fase fase uno. 1. Eso también se pregunta. Mitosis. Cuando sucede, ¿ok? De la meiosis. La fertilización está en metafase 2, pero completa. Es decir, si en cada mes, ¿ok? Cada 28 o 30 días en un ciclo regular no sucede una fecundación, están en metafase 2, pero incompleta. ¿Cuándo completan? Entonces, Cuando cuando fecunda. ocurre la fertilización, ya hemos dicho en dónde, en el Ampolla. externo o la ampolla. Pero fase 1, metafase 2 incompleta y metafase 2 completa son también preguntas de examen. Ok, no te olvides, pero fase 1, por lo que nacen, metafase 2, cuando no hay fecundación, y metafase 2 completa, cuando sí logra la fecundación. Esas tres fases. ¿Entendido? Ya. ¿Ok? Por esa razón, aquí ustedes tienen acá, el ovocito en este caso queda en un estado de congelamiento, por así decirlo, en fase de arresto, en metafase de meiosis 2 o en este caso metafase 2, cuando no sucede la fertilización, cuando sucede lo completo. ¿Ya? Como ven acá. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, evidentemente, ¿el de fondo puedes verlo? Estoy durmiendo. ¿El de ahí, compañero? ¿Puedes verlo o no? No. Epidermis. Mesodermis. Entonces, evidentemente, todo lo que tú tienes en este cuadro de acá, que se ve ahora así, ¿no? Son todas las estructuras que van a derivar del proceso o de las tres etapas que ya hemos hablado, del ecto, meso y endo, que es el objetivo de la tercera semana. ¿Ya? A ver, ¿cuál es lo más rentable, por así decirlo, dentro de cada uno? Por ejemplo, músculo. Una vez se preguntó, por ejemplo, en cardio, se preguntó, era un paciente con infarto de miocardio, en derivadas de 2 de 3 diabetes. Sabemos eso que es la coronaria derecha, lo que es la cara inferior. Se preguntó cuál es el origen embriológico del músculo liso del vaso afectado. ¿Cuál será? ¿Cuál será la capa embriológica del músculo liso del vaso afectado? Mesodermis. Mesodermo, es decir, todo el músculo que tenemos en el cuerpo, que son dos nada más, liso, y el estriado, que se divide en estriado esquelético y estriado cardíaco, ¿ok? Todos derivan del mesodermo, ¿ok? ¿Qué más se ha preguntado? Si te das cuenta, no toda la piel tiene un origen. Solamente la epidermis, que tú ves acá, tiene un origen ectodérmico. Solo la epidermis. Por ejemplo, ¿qué otra cosa se ha preguntado de acá? El famoso tubo neural. ¿Ok? Y ahora vamos a ver justamente el proceso para la formación del tubo neural. ¿Cómo se llamará? Neurulación. Pero dice neurulación. Parte de los procesos dentro de la tercera semana. ¿Cuál ha sido la pregunta, por ejemplo? ¿Cuáles son los procesos que son compatibles con la tercera semana? Ya hemos visto gastrulación. Ya hemos visto, ¿será hematopoiesis? Por supuesto. ¿Qué otro proceso? La neurulación. ¿Qué otro proceso? Angiogénesis, porque si hay sangre, tiene que haber un camino. ¿Cuál será el camino? Los vasos sanguíneos. ¿Cuál otro proceso será? Ahí van 4. ¿Cuál más? ¿Qué te dice la lógica? Si ya tienes todos los órganos, o se van a formar todos los órganos. Por ejemplo, ¿cuál es el próximo capítulo? Cardio. Justamente, ¿por qué crees que a partir de la cuarta semana se puede, Latido justamente cardíaco. por ECO-TV, se puede ver latidos cardíacos fetales? ¿Por qué? Porque el tubo cardíaco se forma a partir de la cuarta semana. Todo el proceso a finalizar la tercera semana, si deriva del ecto, meso y endo, van a formarse. Otra de las cosas, por ejemplo, sistema respiratorio, el esbozo respiratorio, que es justamente la parte primordial que a partir de allí se van a desarrollar todo el árbol traqueobronquial, también tiene un origen al finalizar la tercera e iniciar la cuarta. El sistema nefrourológico también será allí. ¿Se entiende? Es decir, tú tienes ya las tres capas, todos los órganos van a empezar a formarse. ¿Se entiende? Podremos acá diferenciar, por ejemplo,
caracteres sexuales en la cuarta semana? No. Como seguramente habrán visto que hay algunos lugares donde aparece con ecografía 20B, a partir del día, a partir de la semana 5, se puede detectar. ¿Se podrá? No. No se puede. ¿A partir de qué semana se pueden ver los caracteres sexuales? La 5. ¿Será en la etapa embrionaria? ¿Cuál será? ¿A partir de qué semana? Semana 3. Como mínimo. 12. Muy bien. A partir de la 12ª semana recién tú puedes ver algo. Depende, evidentemente, porque la ecografía es operador dependiente. Así que si hay algún lugar por ahí que ofrece antes de las 12 semanas, evidentemente el resultado es dudoso. Que no te sorprenda que primero mujer, luego sale hombre. Porque a partir de todo sale del seno urogenital. A partir de allí, por factor inhibidor de Müller, gen SRI, van a formarse en caracteres sexuales masculinos y femeninos. ¿Ya? Otra de las cosas, por ejemplo, rentables, a nivel del mesodermo, la notocorda. ¿Ok? La notocorda. La notocorda, en este caso, juega un papel importante para el desarrollo, en este caso, ¿de qué? ¿Alguien sabe? ¿Para qué sirve la notocorda? ¿Ah? Núcleo pulposo. Para la... Bueno, es parte de la neurulación, pero tiene un objetivo la notocorda. La formación de las vértebras, ¿no? De la médula espinal. Sistema nervioso periférico. Porque el sistema nervioso central tiene otro lugar, que es a partir del Tubo neural. como ves acá, tubo neural, neuroectodermo. ¿Te das cuenta de esa diferencia? Entonces ahí no caigas. Por esa razón te he traído este cuadro, que no se lo he mostrado a ningún otro ciclo anteriormente, porque tiene muchos problemas. ¿De dónde sale cada una de estas cosas? Este cuadro resume bien varias cosas. ¿Por qué acá dice núcleo pulposo? Porque evidentemente la notocorda tiene que degenerar conforme pase el desarrollo. Y que en el adulto mayor, o en el adulto en este caso, el núcleo pulposo que está ubicado en el disco intervertebral, allí en este caso es lo que deriva de la notocorda. Eso también es preguntado a veces en la parte de embriología. ¿Ok? Núcleo pulposo. Y evidentemente, si te das cuenta, conforme vayamos avanzando o iniciando cada etapa, vamos a hablar acerca de la parte embriológica. ¿Ok? Ya te dije, músculo cardio, por ejemplo. Endodérmico, el sistema respiratorio, que es el siguiente capítulo después de cardio, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, espero que le hayas tomado una foto. Y no sé si tómale esto. ¿Ok? Allí se puede ver bien, tomar una buena foto para que puedas meter un zoom y lo compartes. ¿Ya? Ya. Se toma la delegada, pero si lo comparten, por eso son un grupo. Acuérdate que trabajan en equipos importantes, más en este curso. ¿Ya? Ok, entonces acá es otro esquema para que puedas tenerlo. Todo lo que les he dicho de manera esquematizada. Ok, no te olvides. Cigoso, mórula, hemos hablado de blastocisto, dos capas. Embrioblasto, tropoblasto. El embrioblasto, como les digo, o como les dije, tiene el epi y el hipoblasto. Por el tropoblasto, ¿ok? Se divide en sus dos capas. Una que tiene la capacidad mitótica, que es el citotropoblasto, y el que se queda beta HCG, que es el principio tropoblasto. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a ver si al menos hemos visto algo. Hemos entendido algo. A ver. Eso es, ¿no? A ver. Vayan acostumbrándose, por favor. ¿Ya? Las preguntas de ciencias básicas primero se inicia para que ganes tiempo con la pregunta. Inicia leyendo con la pregunta, no inicies leyendo desde arriba hacia abajo, porque ahí vas a tener que volver a leer todo y así pierdes tiempo. Acuérdate cuánto tiempo tienes por pregunta. Minuto 20, entonces tienes que ser ágil. ¿Ok? ¿Cuál es la reacción más común del embarazo ectópico? Ya ni siquiera es lo anterior. La ampolla. ¿Cuánto tiempo te toma eso? Menos de 10 segundos. Porque te diste de arriba hacia abajo, todo ese floro que te dice, ¿no?
y después la pregunta, ¿ok? Entonces inicia siempre con la pregunta. Evidentemente no todas las preguntas de ciencias básicas van a poder ser respondidas de manera directa cuando solamente lees la pregunta. A veces la pregunta es muy ambigua, o cuando me preguntan, por ejemplo, ¿qué tipo de pregunta dentro de las ciencias básicas es la que me obliga a leer el texto completo? Por ejemplo, cuando preguntan ¿cuál es el mecanismo de acción del fármaco antihipertensivo? Allí evidentemente tú vas a tener que leer todo lo anterior porque el paciente puede estar tomando beta bloqueante, puede estar tomando IECAS, ORA2, antagonista de pirenolactona y así sucesivamente. A partir de allí recién, porque te das cuenta, si tú inicias leyendo la pregunta, tu cerebro ya va a trabajar de manera activa tratando de buscar la respuesta, lo cual va a ser más rápido para poder resolver una pregunta. ¿Ya? La C. ¿Están todos de acuerdo? Sí, el folato. ¿Todos de acuerdo? Evidentemente es la Folato hidrofolato reductasa. Esta enzima tiene un papel importante. ¿Ok? Para poder hacer hablar de ello, hoy día no creo que hablemos todo serie roja, ¿ya? Porque evidentemente en otra clase deberíamos hablar ya de cardio, pero terminaremos con algunas cosas de mato porque no nos va a dar tiempo, pues son los tres, ¿ya? Entonces, te adelanto que puedas ir leyendo síntesis de metabolismo B12 y B9, para que puedas entender a partir de allí por qué, por ejemplo, es causa dentro de las anemias megaloblásticas. ¿Ya? Esta enzima es importante, juega un papel importante y es target de varios fármacos. ¿Ok? También te lo mencioné hace un momento, por ejemplo, Bactrim o trimetropioxametosazol también tiene un target. Uno de estos será o el trimetropil o el sulfametosazol. Averigüen. ¿Ok? Porque todo esto permite justamente la B9. ¿Y por qué la B9 y la B12 son cofactores para la síntesis de ácidos nucleicos? ¿Alguien sabe? ¿Qué provee la B12 y la B9? ¿Ah? ¿Diamina? No. No, Pero por ahí. ¿cómo se llama? La bioflavina es la B2. Eso sirve para, por ejemplo, los NADH, que lo vamos a ver entre el momento de la serie roja. ¿Nitrógeno? ¿Ah? ¿Nitrógeno? No. ¿Grupo amino será otro? Por allí también tiene que ver con lo que dice la compañera. Son, en este caso, factores muy importantes para la formación de ácido nucleico. La guanina, ¿no? ¿Ah? Guanina. Para que se forme citosina, adenina, guanina, bacilo, todo ello tiene un proceso. Que en este caso son ricos en azúcar. Pero ese proceso permite justamente la B9 y la B12 que se puedan formar. Entonces, si están deficientes, evidentemente yo tendré un núcleo no condensado, como debería suceder, y tengo un núcleo grande y se traduce como macrocitosis. ¿Ok? Entonces, ese proceso, averigüen. ¿Ya? Aquí, evidentemente, la respuesta va a ser hidrofolato reductasa. El metrotexate es un fármaco que en este caso se puede utilizar, seguramente lo van a mencionar, en el embarazo ectópico, pero acuérdate que el embarazo ectópico tiene dos vías, manejo médico y un manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico depende mucho de la estabilidad hemodinámica, de la localización del embarazo ectópico, por ejemplo. ¿Qué tipo de embarazo ectópico es el que más frecuentemente produce inestabilidad hemodinámica? El que suele más romperse, popularmente llamado. ¿En qué parte? ¿Ah? En la trompa, no en la ampolla, en la trompa. ¿Por qué? Si te das cuenta, ¿cuál es más ancho? ¿La ampolla o la trompa? La ampolla. La ampolla es más ancha, pues. ¿Cuál es menos ancho? La trompa. Entonces, vamos a ver que si el embarazo ectópico se llega a quedar por algún X motivo, EPI, cirugía tubálica previa, etc., se queda en la trompa, va a tener mayor probabilidad de romperse y generar en este caso una inestabilidad hemodinámica
paciente con un embarazo ectópico, pero tiene una presión menos 90-60, tiene que meter la sala. Lo que lo difiere, por ejemplo, del manejo médico. El paciente tiene que estar estable para que, obviamente con algunos otros criterios adicionales, para que justamente pueda ir por el lado médico, que en este caso es el metotrexato, que tiene un mecanismo de acción. Entonces se entiende por qué la B9 y la B12 podrían perjudicar o por qué son teratógenos en este caso. Por en este caso ser cofactores para la síntesis de ácido nucleico. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo de acción de la E? Antagonista de receptores. Pues seguramente es tengo entendido que a los doctores Sánchez le encanta ver la guía de la COP. Y en la COP, evidentemente en Norteamérica hay absolutamente toda capacidad resolutiva. Es un fármaco que utiliza y que bloquea, o que es antagonista competitivo de los receptores de progesterona. ¿Alguien sabe cómo se llama? Antagonista de receptores. ¿Será misoprostol? ¿Cuál es el mecanismo de acción de misoprostol? ¿Para qué fue creado misoprostol en algún momento? ¿Abortivo? No. ¿Para qué se creó? Para el problema gástrico, ¿no? Problemas a nivel gástrico, por ejemplo, úlceras. Porque es un análogo de prostaglandina tipo E2 que permite justamente la formación de moco. Moco en este caso a nivel gástrico, y que el moco impide, en este caso, la interacción de ácido clorhídrico con el epitelio cilíndrico del estómago. El moco se interfiere. Entonces, en este caso, en algún momento se creó el misoprostol. Pero ¿por qué horas produce en este caso espasmos o contracción del músculo lisouterino? Porque también tendrán receptores llamados los EP2, que están a nivel del músculo lisouterino, que son análogos también de prostaglandina. ¿Ok? Revisen qué fármaco, ¿ok?, tendrá este mecanismo de acción, el agonismo de los receptores de progesterona. ¿Ya? Por ejemplo, el D, seguramente sí lo han usado o lo han tomado alguna vez. Inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Los AINES. Ejemplo clásico, comúnmente recetado, AINES. ¿Cuál otro? Los corticoides, ¿podrán? También, ¿por qué? Porque los corticoides actúan más arriba. Pues. Estamos hablando todo del ciclo del ácido araquidónico. ¿Ok? Entonces, la finalidad también de este curso es de que ustedes se den cuenta, porque es muy importante reconocer targets tanto en procesos fisiopatológicos como en farmacológicos, porque todo se está integrado. ¿Ya? Bueno, los otros no les digo porque los otros son antibióticos. ¿Ya? Y también inmunosupresores. ¿Cuál será? Es una hormona. Sin embrión. ¿La ves? ¿Estamos hablando de qué tipo de mola? Mola incompleta. Completa. Completa. Okay. ¿El de arriba cuál será? El óvulo sí tenía carga genética y está fecundado por 12 espermatozoides. Incompleta la parcial. ¿Ya? Entonces, a partir del proceso fisiopatológico, tú puedes hallar todo esto. Aquí, pregunta clásica. La implantación del día 6. ¿Te acuerdas? Hay posibles dos claves. De 6 al 10, dijo. Tan pronto, como te dije, es un intervalo. Día 6 tan pronto y máximo hasta Día el 10. día 10. 8. ¿Ok? No te olvides. Ahora, otra de las cosas que olvidé mencionar es que usualmente un sangrado en las primeras 24 horas puede suceder producto de qué? De la implantación. También puede ser producto de la implantación, ya que no te confundas. ¿Ok? Así que si tu amigo te pide ayuda en algún momento, ya sabes que ese sangrado, que suele ser indoloro, poquito y usualmente oscuro, puede ser producto de la implantación. ¿Ya? ¿Y cuál es el 8? ¿Cuál? Ahí sería el 8 entonces, Aquí. doctor. ¿Cómo? ¿El 8 sería o el... Durante el desarrollo prematuro, ¿en qué día posterior a la fecundación ocurre típicamente? A ver, acá ¿cuál sería la respuesta? el 6 o el 10? 6 o el 10. ¿En qué día posterior a la fecundación?
fecundación se reúnen. ¿Tan pronto cuál sería? 6. ¿Ah? ¿La fecundación? ¿En qué momento ocurre? Estamos hablando de fecundación, no implantación. Una semana. ¿12? La fecundación. No. ¿Ah? Máximo hasta el día 2. Puede ocurrir lo más probable es que ocurra en las primeras 24 horas, después del coito, por si acaso. Y después se puede implantar hasta el día 6, como máximo hasta el 10. día 10. Parecen términos iguales, similares, fecundación, implantación, etc. Pero no son iguales. ¿Okay? En embrio lo que importa mucho son los días. Es muy importante, y más aún en la etapa preembrionaria sobre todo. ¿Por qué creen que importan los días? A ver, el corión y el amnios, ¿a qué día se forman? Esos son días que usted tiene que saber sí o sí de la parte del reloj. Demasiado. ¿Se acuerdan de los siameses? ¿Por qué suceden los siameses? Por ejemplo, el siamés, o en este caso, ¿cuál es la complicación en este caso de los siameses? ¿O cuál es el derivado de los siameses que lo más probable que suceda son los monocoriónicos y los monoamnióticos? A partir de su separación, mientras más pronto de su separación de los huevos, van a compartir más estructuras. Mientras más lejos sean, ¿ok?, van a compartir menos estructuras. Entonces, los siameses, ¿han visto los siameses alguna vez? Que comparten tórax o cabeza, etc. Dependen en qué día se vayan a separar. Obviamente hablando de un huevo, ¿ok?, que en este caso ha sido fecundado por un espermatozoide y de otro huevo distinto que ha sido fecundado por otro espermatozoide. Entonces, la patología de los siameses, de los gemelos en este caso, por ejemplo, los gemelos que son genéticamente idénticos, todos parten de un solo huevo. ¿Okay? Entonces aquí he obviado un montón de patologías dentro de los procesos preembrionales. Por eso que les digo, dentro de la parte preembrional es lo que más preguntan en embrio. ¿Ya? Aquí en este caso la respuesta va a ser día 6 posterior a la fecundación. Jamás te olvides de eso. ¿Ya? Tan pronto como al día 6 y máximo hasta 10. el día 10. Siempre es ese intervalo, 6 y 10. ¿Ok? Bueno, aquí ya hemos respondido esto. ¿Cuál será? Una mola incompleta. ¿Ok? La parcial o la incompleta. ¿Ok? A ver aquí. Invasión de sin sitio, trofoblast. Evidentemente va a ser el trofoblast, porque acuérdate que está en contacto con los vasos uterinos. ¿Para qué? Para que en este caso se libere el beta-HCG y tú cuando sacas una beta-HCG cuantitativa que es de sangre, permitas determinarlo. Porque la cualitativa es en orina, que es un resultado netamente incierto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tuvieras un amigo, tuvo relaciones el 14 de febrero, ¿a partir de qué semana como mínimo le tendrías que pedir una beta cuantitativa? Sabiendo todos estos procesos embriológicos, como mínimo. ¿Tercera semana? Proceso del coito. Tercera semana. ¿Ah? Tercera semana. Mucho. El día 21 se fue el coito, demasiado. Día 11, 12. ¿Ah? Mínimo día 11 o día 10, porque aquí tú ya sabes que se están sacando los betas, ¿por qué? Porque ya se implantó, ¿no? Ya se implantó la beta, el día 10 y el día 11 ya hay beta que se queda en sangre. ¿Ok? Entonces, por eso lo más ideal, usualmente, ¿qué es lo que piden los ginecólogos? Beta que se quede cuantitativa, en sangre. ¿Se entiende la correlación clínica? Muy bien. Vamos a tocar la otra clase. Ya vamos a hablar ahorita, vamos a ver, doctor, para dar paso a la parte de plaquetas. ¿Ok? Que hay varios targets que ustedes tienen que reconocer. 1. Metabolismo del hierro. Metabolismo de la B9 y metabolismo de la B12. Con esos tres metabolismos te aseguro que te vas a pasear con el mapa. ¿Ok? Y otra de las cosas son las propiedades fisiológicas del eritrocito. Nada más, esos 4. Hierro, B9, B12 y las propiedades fisiológicas del eritrocito.
Porque a partir de ves esto bien, vas a poder entender anemia, tanto micro, normo y macro, como si fuera la dirección principal. ¿Ok? No te olvides de esos 4 para poder registrar los